Oye. Pero obviamente les va a dar para los tres, para los cuatro. Entonces, sí te voy a decir, tú estás tapando a Israel, estás solapando. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está mi gente? Buenas tardes, padre. Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, ya listo. Muy bien. Buenas tardes. ¿Ustedes qué tal ya? ¿Listo? También listos. Perfecto. Déjenme aquí, voy a ir abriendo mis cositas. Apenas prendí la computadora otra vez, ¿eh? Está bien lenta. Ya. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Bueno, pues vamos a aprovechar el tiempo y entonces vamos a comenzar con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo de formación, por esta oportunidad de ir profundizando y de ir comenzando e introduciéndonos en la teología del cuerpo, conforme tú nos la has regalado y has inscrito en nuestros cuerpos la historia del amor, la historia de tu amor por nosotros, la historia del amor que podemos compartir, tanto en pareja como con toda la creación y contigo. Te damos gracias por esta oportunidad de poder servirte y de poder ganar esta batalla cultural en la cual está en juego la vida humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra ponencia de hoy. Vamos a empezar con... Aquí les comparto pantalla. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Bueno, pues entonces estamos en esta
segunda, ¿cómo se llama? Segunda sesión introductoria, ¿sí? El cuerpo. Y entonces, en la primera habíamos visto la situación general, habíamos visto generalidades acerca de todo lo que abarca la teología del cuerpo, pero en esta ocasión lo que vamos a ver, ya nos vamos a introducir en la primera parte de esta teología, que es nuestro origen y nuestra historia. Pero vamos a hacer un pequeño repaso, o sea, aparte de lo que ya les he explicado. Bueno, primero que nada, la teología del cuerpo es aquella que descubre la bondad de lo creado, entendiendo que lo físico revela el misterio espiritual. Digamos que esa es más o menos la definición, ¿no? La revelación de lo humano y de lo divino se encuentra estampada en el diseño de nuestros cuerpos creados, hombre y mujer, a imagen y semejanza de Dios. El Papa busca responder a dos preguntas existenciales. ¿Qué significa ser un ser humano? ¿Cómo debo vivir mi vida humana de tal forma que pueda alcanzar la felicidad? Y por último, esto lo hace contemplando las tres fases del drama humano, que es nuestro origen, nuestra historia y nuestro destino. ¿Sí? Bueno, pues en el día de hoy vamos a ver nuestro origen y nuestra historia. Bueno, primero, en nuestra cultura vivimos una situación que es como una separación, una división, un divorcio entre lo que podremos decir que es espiritual y lo que es corporal. Sí, es decir, vemos el cuerpo como si fuera algo pecaminoso, algo cochino, algo feo, y el espíritu lo canonizamos, ¿no? El espíritu es santo, el espíritu es bueno, todo lo espiritual es bonito. Entonces, una de dos, o le damos demasiada importancia a nuestra parte así como medio animal, o somos muy angelicales, ¿no? Muy espirituales. Pero en realidad hay que recordar que una antropología adecuada nos debe situar más bien en un angelismo. O sea, somos cuerpo y alma y entendimiento. O sea, no debe haber separación. No es que el cuerpo sea más o que el alma sea más. Somos personas humanas. Y en ese sentido nuestro cuerpo expresa, ya lo decíamos la vez pasada, expresa nuestra alma, expresa la divinidad, expresa la razón de la creación, expresa muchísimas cosas. Entonces somos angemales, podremos decir. Bueno, pues vamos a ver entonces ahora sí nuestro origen. Digo, pues está como preámbulo así. Vamos a ir explorando así, de manera así superficial, todo lo que vamos a ir viendo en las catequesis. Entonces, vamos a explorar el principio, nuestro origen, ¿no? Hay que recordar esto que dice, ¿no? Que Cristo revela el hombre al hombre, ¿sí? Es lo que dice el Concilio Vaticano II, ¿no? En realidad, ahí está el por qué la teología del cuerpo es tan importante, porque el mismo Dios se encarnó, se hizo hombre, tomó un cuerpo. Y al tomar un cuerpo, Él nos enseña qué significa ser hombre y qué significa tener cuerpo. Y como decía también otra frase del Concilio Vaticano II, Jesucristo es el rostro humano de Dios y el rostro divino del hombre. Ahora, todo lo de la teología del cuerpo empieza con este pasaje del Evangelio de San Mateo, cuando Jesús se encuentra en una discusión con los fariseos.
y ellos le preguntan acerca del divorcio. ¿Puede dar uno el acta de divorcio a su mujer como Moisés nos prescribió? Y Jesús se remite, o sea, él no se mete en la discusión de que si sí pueden darle porque es la ley de Moisés, o no, porque eso pues es un adulterio, etcétera. No se mete primero en eso, sino que les dice, a ver, vamos por partes. ¿Cómo eran las cosas en el principio? Porque eso lo dijo Moisés, pero ¿qué había en el principio? Más o menos al principio. Entonces, remite a sus interlocutores al principio. Porque, digamos, lo que presentan los fariseos es una situación muy real, muy actual. O sea, ¿quién no ve que hoy, pues el matrimonio es un problema, ¿no? O sea, las relaciones humanas son un problema, hoy por hoy, y hoy por siempre, ¿no? O sea, siempre hay situaciones problemáticas. El amor es complicado. Se puede decir que el amor duele, ¿no? Y especialmente cuando falla. A ver, espera un ratito. Especialmente cuando falla, ¿no? Ahí cuando falla, duele mucho. Entonces, digo, la pregunta no estaba tan descabellada, ¿no? Como dice ¿se acuerdan de esa película? Amarte duele, ¿no? Juego de palabras, amarte duele. Pero ciertamente, si uno se queda con esta explicación acerca de que sí, como son problemáticas las relaciones, pues mira, mejor ya divorciémonos, ya mandemos a volar esto, no va a funcionar. Vistas las cosas así, pues obviamente te ponen en una situación de contra la pared, ¿no? Pero hay una analogía que hace Christopher West, que es muy curiosa. Dice él, a ver, más o menos lo que trataba de explicarles Jesús a los fariseos es esto. A ver, imagínense que ustedes que en una ciudad están unos coches con las llantas ponchadas. Imagínate que está la llanta ponchada. Y entonces la gente que tiene sus llantas ponchadas piensa que las llantas ponchadas es lo más normal del mundo, que pues, como todo mundo tiene las llantas ponchadas, pues eso es normal. Eso está bien. ¿Y qué hace Jesús? Digo, porque tal vez el presentarle la cuestión de que si se divorcian o no se divorcian, por la problemática y por los problemas de pareja, pues sí, tal vez tendría sentido. Pero por eso es que Jesús les dice, miren, asómense a cómo eran las cosas en el principio. Y fíjense, Jesús no condena a nadie, no está reprobando a nadie, sino que les dice, les explica, miren, ¿ustedes creen que esto de las llantas ponchadas es normal? Eso no es normal. ¿Cómo era en el principio? Yo no voy a juzgar aquí a condenar a nadie por tener sus llantas ponchadas, pero yo quiero mostrarles que antes de que viniera el pecado, ¿qué sucedía? Antes de que estuviera toda esta situación en la que vivimos, ¿cómo estaba el ser humano? Estaban las llantas infladas. Imagínense un mundo en el que las llantas están infladas. Imagínate, si nosotros viviéramos en un mundo con las llantas ponchadas, andaríamos por la calle ahí brincoteando y rompiendo y acabando con los rines. Sería una cosa terrible. Ahora imagínate si nosotros infláramos esas llantas. ¿Cómo sería eso? Sería maravilloso. Bueno, eso lo teníamos. Eso es lo que trata de decirles Jesús. ¿Sí? Entonces, dice Jesús, en el principio no era así. ¿Cómo eran las cosas en el principio? Y precisamente es lo que hace la teología del cuerpo. Y bueno, cuando hablamos del principio, pues hablamos del Génesis, ¿no? Y entonces mucha gente dice, no, ay, no, ya nos van a hablar del Génesis, ay, ese Génesis. Pues ya la ciencia dijo que eso del Génesis, pues es un cuento chino, ¿no? O sea, a ver, el Génesis no explica todo esto de la evolución, todo que si los dinosaurios. De hecho, el Génesis luego tiene unas cosas así como que, bueno, a ver, estaban Adán y Eva,
y tuvieron a Caín y a Abel, y luego, pues llegó Caín y se unió a otra mujer, ¿y de dónde salió esa mujer? Está raro eso. Bueno, lo que pasa es que el Apocalipsis, y eso es lo que también utiliza mucho la teología del cuerpo, es esto. El Apocalipsis no es un libro, y la Biblia de por sí, no es un libro estrictamente científico. De hecho, no todas las cosas que nosotros sabemos, ni todas las cosas que están en el mundo se van a explicar por la ciencia. Hay muchas cosas, decía Miklos Lukács, ¿no? Citando a Roger Scruton, ¿no? Dice, la ciencia puede responder a muchas preguntas, pero no puede hacer todas las preguntas que se pueden hacer. Es decir, no puedo explicarlo todo, hay cosas que no puedo explicar. Y también Christopher West hace esto, ¿no? Aplica esta analogía. El autor del Génesis es como un optometrista. Comparemos, ¿no? A ver, está un hombre que mira los ojos de una mujer, ¿no? Imagínense que ese hombre es un optometrista. ¿Qué busca el optometrista? Pues el optometrista busca el dato científico, ¿no? A ver si la muchacha está visca, tiene cataratas, está miope, no sé. El dato científico le analiza los ojos. Pero si el hombre que le está mirando los ojos a la muchacha no fuera un optometrista, sino fuera un amante, fuera su novio, fuera su esposo, y le viera los ojos, no le estaría buscando el dato científico. ¿Qué le estaría buscando? Digo, agarraría, le vería los ojos y le balbucearía, le tiraría un poemita, ¿no? Una metáfora, ¿no? Tus ojos son los reflejos de la luna, o tus ojos son dos albercas donde puedo sumergirme en el fondo de tu alma, o algo así, elegante, ¿no? El libro del Génesis trata de ser algo así, es el libro de un amante. Utiliza muchos símbolos, porque digamos que si nosotros tratamos de explicar, hay dos situaciones, hay dos barreras para poder explicar lo que pasaba en el principio. La primera barrera es la distancia de tiempo, son cosas o acontecimientos que sucedieron hace muchísimos años. Y tantos años que cuando sucedieron, y son tan remotas, cuando sucedieron, pues no había nadie ahí apuntando todo lo que estaba pasando ahí, ¿no? Esa es la primera cosa, pero además era una situación, cuando estamos hablando del principio, estamos hablando del origen, un origen que no necesariamente fue natural, de hecho fue más allá del tiempo, más allá del espacio, estamos hablando de un misterio. Podemos nosotros, entendamos la definición de misterio. Un misterio es algo que yo puedo, que yo puedo, en lo cual yo puedo tener contacto con eso. Pero yo no puedo entender todo lo que un misterio es, porque un misterio va a superar mi inteligencia. Es algo tan grande que puede entrar en contacto con el mundo, pero mi intelecto no lo va a poder abarcar. Entonces, ¿qué hace el libro del Génesis? Está explicando una situación de origen, el origen del ser humano. El origen del ser humano es algo muy complicado, muy difícil de explicar, y tal vez si Dios tratara de explicárnoslo así como, bueno, siéntate, te voy a platicar cómo fue, probablemente no lo entenderíamos. Es muy complejo. De hecho, ahí está, cuando hablamos de ciencia, pues ni la misma ciencia sabe cómo fueron las cosas, no las sabe explicar. Todas las explicaciones que se dan son teorías. Digo, mucha gente que agarra y dice, no, pues ¿qué pasó con la teoría de la evolución? ¿O qué pasó con el Big Bang? Y todas esas cosas, finalmente son teorías, porque es algo tan complicado, es algo tan grande, que no se puede explicar fácilmente. Entonces, ¿qué hace el libro del Génesis? El libro del Génesis es como el amante, que utiliza poesía, utiliza un cuento, utiliza una metáfora que es un símbolo en el cual pueden caber explicaciones que sobrepasan nuestra inteligencia por un lado, pero también son cosas que ahora sí, tú y yo podemos entenderlas.
tú y yo nos podemos identificar con ellas. Entonces, por eso es que se cuenta un relato que no necesariamente es las cosas sucedieron exactamente así como se cuentan, pero esos símbolos sí nos dicen muchos o nos dan muchos datos de cosas que sí pasaron o muchas características que tenían el hombre y la mujer en el principio. Precisamente el Papa trata de desmenuzar todos estos símbolos. Entonces, ¿qué había en el principio? Bueno, el Papa va encontrando en el texto bíblico que hay tres experiencias, tres características en el ser humano original, en el ser humano del principio, que nos dicen mucho de cómo era ese estado original. Son estas tres. El sentido de soledad, el sentido de comunión y el sentido de desnudez. ¿Sí? En este caso se completa el desnudez sin vergüenza, porque habla el texto bíblico, pero no sin vergüenza de que, ay, son los sinvergüenzas, andaban encuerados. No era eso, sino que, digamos, estaban desnudos, pero no sentían vergüenza porque su forma de ver las cosas no tenía malicia. Bueno, vamos a ir explicando, digo, me he centrado en pero vamos a ir explicando ahorita rapidito, así, digo, ya cuando vamos al curso, ya cuando leemos las catequesis pues, o las audiencias, tú te vas a dar cuenta de que el Papa profundiza muchísimo, ¿verdad? Pero nosotros ahora, a modo de introducción, hablaremos de esas experiencias, porque de alguna manera estas experiencias completan lo que el ser humano es, no solamente en el principio, no, que estas experiencias todavía en cierto sentido las conservamos. Pero ¿cómo estaban en el principio? Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí les voy a mostrar unos pequeños videos. ¿Cómo se explica el sentido de soledad? A ver, vamos a ver. A ver. Les voy a mostrar unos pequeños videos. El sentido de soledad, ¿cómo se explica? Miren, vamos a ver. Que mi computadora está súper lenta, les pido paciencia. Unas 3 horas y ya terminamos. Vamos a ver.
Ahora sí, ahora les voy a compartir pantalla. John walking through the forest, laughing back and forth at what the other has to say. Reminiscing this and that and having such a good time. Golly, what a day. Ever thinking there was danger in the water they were drinking, they just guzzled it down. Ever dreaming that a scheming sheriff and his posse was watching them and gathering around. John running through the forest, jumping fences, dodging trees, trying to get away. Contemplating nothing but escaping, finally making it. Oodalolly, golly, what a day. Oodalolly, golly, what a day. Bueno, ahí están los animales, ¿no? Les quiero mostrar otro por acá. Voy a estar más rápido. Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. Or a post on Facebook that all your friends will see. Or a paper for your English class. Ahí está.
Bueno, en fin. Ahí están los animales, ¿no? Y uno ve, ¿no? Que, a ver, los animales tienen unas características muy, muy curiosas, ¿no? O sea, uno se encariña con los animales, los animales son muy cariñosos, etcétera. Pero, y digo, ahí está el video, está impresionante, ¿no? Como, incluso bueno, hay algunos que han entrenado animales o que los han creado desde chiquitos y pues pueden convivir con leones y con esos animales que supuestamente normalmente son nuestros enemigos. Pues ahí estaba Adán con los animales. Dios creó el universo, creó a Adán, y ahí estaban los animales. El segundo relato de la creación del hombre nos cuentan que ahí estaba Adán, y de hecho, Dios le lleva a los animales a Adán para que a Adán les ponga nombre. O sea, había una relación así como la del video, o sea, bien estrecha con los animales. Y sin embargo, ¿qué pasaba con los animales? Bueno, los animales como que no respondían a todo lo que Adán era. No estaban al nivel de lo que Adán era. Porque bueno, ahí están los animales, somos amigos y lo que tú quieras, pero algo falta. O sea, cuando hablamos de ayuda, digo, estaba Adán allí, pues se sentía solo porque no tenía una ayuda. Digo, están los animales, pero los animales no son personas. O sea, él mismo se sentía diferente de los animales. Se captaba y se concebía él mismo, veía su cuerpo, veía los animales. Bueno, los animales y yo somos diferentes. Los animales no tienen razonamiento, ellos no saben qué piensan. Somos diferentes, no son personas. Estoy conviviendo con alguien, no con alguien, sino con algo. ¿Dónde está ese alguien? Entonces, ese era el sentido de soledad. Y en ese sentido nosotros somos diferentes de los animales porque fíjense cómo son los animales, no solamente los animales, sino tal vez todos los elementos de la creación. Hay muchas cosas que nos distinguen. Además de la razón, tenemos la voluntad. Nosotros le podemos decir que no a Dios. Podemos pecar y podemos decirle que no, somos libres. Los animales no son libres, los animales se mueven por instintos. Los planetas, por ejemplo, un planeta que gira alrededor del Sol, no puede agarrar y decir, bueno, ahí sabes que ya me mareé de estarle dando vueltas al Sol, ya me cansé, ya el Sol es mugre estrella y nada más se la pasa echándonos luz y yo no quiero, ya me voy a otra galaxia. No se puede, ¿verdad? Nosotros sí podemos hacer eso. El no a Dios es la otra moneda, la otra cara de la moneda del sí. O sea, nosotros le podemos decir sí a Dios, pero lo hacemos libremente, no lo hacemos obligados. Y signo de eso es que nosotros podemos decirle que no. O sea, que nada nos obliga a decirle que sí. A los animales sí, les obliga su naturaleza, su instinto. A nosotros no. Y eso causaba una sensación de soledad en Adán porque él se captó, se entendió diferente de los animales. Así que Adán estaba solo en el mundo. Solo. ¿Sí? Y después, el descubrir su soledad frente a los animales le reveló su llamado a la comunión y la entrega personal. O sea, él sentía, ya veía en su soledad, veía que necesitaba a alguien. Entonces, había otras cosas que Adán entendió con ese sentido de soledad. Después las vamos a profundizar en las catequesis. Pero por principio de cuentas, entendió que él valía más que los animales, que él era otro para Dios, ¿verdad? Y que él podía entrar en una relación de comunión, cosa que los animales no podían hacer ni entre ellos. Eso lo diferenciaba. Así pues, no podemos encontrarnos, y esa es otra cosa, ¿no? Que el que él estuviera solo, también, y el que él se sintiera solo, no completaba todo el sentido de su propia existencia.
se dice que la generosidad viene de Génesis, ¿verdad? Gen de generar. Entonces, toda vez que una persona se da a otra, como bien decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Santa Teresa de Calcuta decía, el que no vive para servir no sirve para vivir. Eso es una sentencia muy cierta. O sea, digamos, nosotros no podemos ser felices sino cuando empezamos a servir a los demás, cuando nos entregamos a los otros. No nos podemos conocer a nosotros mismos, sino en el don de nosotros mismos, ¿verdad? Y luego, bueno, pues Dios creó a nada más y nada menos que a Eva. Se durmió Adán y entonces, chaca chacán, por fin alguien, por fin otra persona como yo. Entonces expresa Adán, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y desde entonces fueron inseparables, fueron 50-50 hasta el final, amigazos, ¿no? Ahí, iguales. Y ahí nació lo que podemos decir la entrega mutua, la comunión, ¿verdad? Adán inmediatamente que vio a Eva, entendió que había una comunión entre ellos. De hecho, vamos a explicar ya en las audiencias cómo es que Adán nombra a Eva, le dice, hay una diferencia, ¿no? Porque de hecho cambia un poquito el nombre de Adán. Adán no se llama Adán en ese momento, sino se llama Ish. Y le dice a Eva, le dice Isha. Ese de Isha tiene un significado muy especial, porque ya ahí Adán descubre que ella le pertenece y que él le pertenece a ella. Hay una mutua pertenencia entre los dos. Entonces se descubre la siguiente experiencia, que es el sentido de comunión, ¿verdad? En sus cuerpos desnudos, ¿verdad? ¿Qué veían ellos? Digo, nosotros, imagínense que nosotros ahorita les puse esta diapositiva, pero imagínense que nosotros pusieran, que en vez de esta diapositiva, digo, esta diapositiva está bastante decente, ¿no? Pero imagínense que les hubiera puesto una foto de Playboy. Digo, eso hubiera sido no necesariamente mostrar algo, mostrar un cuerpo desnudo, porque con los ojos que nosotros vemos eso, vemos un cuerpo desnudo, vemos un pedazo de carne, pero ¿qué veían ellos? En su desnudez original, ellos captaban y podían entender el sentido de su comunión, ¿sí? O sea, ellos no veían simplemente un cuerpo desnudo, sino que el cuerpo desnudo de ambos estaba proyectando un mensaje de comunión. ¿Sí? Eso es lo que veían ellos. O sea, digamos que nosotros no lo podemos ver. Si yo, por ejemplo, ahorita pusiera una foto de Playboy, en vez de mostrar, estaría ocultando, porque en Playboy o en la pornografía no es que se esté mostrando algo, sino se está ocultando el verdadero sentido de la desnudez. Con nuestros ojos ahora no lo vemos, ellos sí lo veían. ¿Sí? Entonces, ¿qué veían en sus cuerpos desnudos? Pues el famoso significado nupcial del cuerpo. Veían una comunión, veían una unión. Y es que, pensémoslo, que en nuestra composición de nuestro cuerpo, ¿qué expresa el cuerpo? Digo, pensamos en la unión sexual. La unión sexual, físicamente, lo que te está mostrando es la fusión de dos cuerpos. Es la unión de dos cuerpos. ¿Sí? Entonces, en un sentido, nosotros, a ver, yo les hago esta pregunta, ¿podemos ver el amor? ¿El amor puede hacerse visible? Bueno, aquí hemos explicado y podemos descubrir que sí, efectivamente, hay dos maneras en las cuales nosotros podemos ver el amor. La primera manera es ese abrazo original, esa comunión que había entre hombre y mujer. Ahí, físicamente en sus cuerpos estaba expresado cómo es el amor. Pero también podemos ver el amor encarnado, podemos verlo porque el mismo Dios, que es amor, se encarnó y se hizo visible.
¿sí? Tomó un cuerpo. Entonces, había una perfecta unidad entre hombre y mujer. En el origen eso es lo que había. Y eso es lo que trata de demostrar Jesús. Digamos, eso es lo que está tratando de que los fariseos vean, que había algo muy bello en el principio, una unidad perfecta. Entonces, ¿por qué ellos podían ver eso? Pues porque no había malicia en su corazón. Si se dan cuenta, una de las cosas que sucede con los niños, uno puede poner a unos niños desnudos a bañarse, ¿no? Y ellos no van a andar con cosas raras, ¿no? Simplemente se ven desnudos y no pasa nada. Porque los niños no tienen malicia, no tienen inocencia. Digamos que en ellos no existe la vergüenza porque no la necesitan. La vergüenza es como una manera de proteger la belleza del cuerpo, la bondad del cuerpo. Pero entonces, ahí eso era el origen, ¿no? Así, digamos que explorado así por encimita. Pero luego vino la historia, vino el pecado, ¿verdad? Entonces, ahí dejamos el hombre original y entonces a través del pecado empieza el hombre histórico. ¿Y qué pasó con el hombre después del pecado? Pues hubo una ruptura, una separación, ¿verdad? Ya empezaron a sentir ellos vergüenza, sentían miedo, no porque sus cuerpos fueran malos, sino que ahora empezaron a verse de una manera diferente entre sí. Entonces, no es que, bueno, fue Adán, se protegió, no porque su cuerpo fuera malo, sino porque su cuerpo seguía siendo bueno, pero ahora ya la mirada concupiscente, llena de pecado de Eva, ya no lo veía con ojos de bondad, sino ahora lo veía no como un algo, no como un alguien, sino como un algo, como un objeto para ella, y viceversa. Y entonces, en vez de ellos, después del pecado, el demonio les prometía, no, que ahora sí van a ser como dioses, pues en vez de liberarlos, en vez de hacerlos como dioses, se acabó la libertad. Ellos antes, con esa mirada, podían estar desnudos libremente, sin ninguna malicia y sin ningún problema. Pero después del pecado, se acabó la libertad. Y empezaron las restricciones, porque digamos que ahora había que protegerse del pecado, protegerse de fallar. Y comenzó la vergüenza y el miedo para proteger lo que es de Dios. ¿Sí? Bueno, eso es más o menos, explicado así a grosso modo, lo que sucedió en esas dos etapas, ¿no? El origen y la historia. De alguna manera, con la historia nosotros entendemos o comprendemos dos cosas. Uno, de dónde caímos, qué es lo que teníamos al principio, y la otra cosa es, podemos nosotros recuperar eso. Y podremos decir una tercera, ¿qué es lo que todavía hoy, a pesar del pecado, todavía conservamos? Porque hay una cuestión, ¿no? De que nosotros podemos pecar y podemos fallar, pero no dejamos de tener la imagen y semejanza de Dios. No dejamos de tener nuestra dignidad humana. Eso no lo hemos perdido. Y entonces, de alguna manera, estos análisis nos ayudan a ver que la solución a nuestros problemas hoy no es poner más reglas, ni tampoco dejarse llevar por las debilidades, sino ir y recuperar lo original, lo que teníamos, la bondad que teníamos y la bondad que todavía tenemos. Los seres humanos, la teología del cuerpo nos enseña que somos buenos, que conservamos bondad en nuestro ser y que conservamos la imagen divina impresa, porque todavía tenemos cuerpo. Nuestro cuerpo es el eslabón todavía que nos une con ese origen. Y entonces, más o menos, a grosso modo, eso es lo que el Papa trata de explicar en las catequesis. Si se dan cuenta, pues nada más toqué la superficie, ¿verdad? Pero ya en las catequesis, ustedes van a ir viendo que vamos a ir profundizando y vamos a ir viendo los detalles, ¿verdad? Cosas a recordar que vamos a ver en
la siguiente sesión. El Papa, en este sentido, en su lenguaje, en la teología del cuerpo, él utiliza digamos que él escribe como San Juan Evangelista. San Juan Evangelista escribe en espiral. Es decir, ¿qué es espiral? Que yo agarro una palabra y digo, de hecho por eso es un poquito cansado leer a San Juan. También es un poquito cansado leer a los papas, ¿no? Porque son muy espiral, hacen mucha cuestión de análisis y mucha cuestión de espiral. ¿En qué sentido? Que agarran una palabra y entonces la explican, ¿no? Pero después vuelven a esa misma palabra, pero ahora en un sentido dicen algo nuevo de esa palabra, algo más profundo. Entonces parece que están repitiendo, pero no es que estén repitiendo, sino que están volviendo a ella, pero ya están diciendo algo nuevo. Y después vuelven a mencionar la palabra, pero dicen otra vez algo nuevo más profundo. Sí se van dando vueltas. Entonces se puede perder uno porque repiten mucho, pero no es que simplemente repitan, sino que van profundizando, van haciendo un análisis. Bueno, de alguna manera esta introducción sirve más o menos para tener una idea muy general de lo que son estas experiencias, lo que el Papa dice en las catequesis, para que más o menos nos vayamos introduciendo. Como decía al principio, esto nos sirve como un libro, ¿no? Un libro trata de decirte, en la introducción, trata de decirte más o menos de lo que trata el libro, para que cuando ahora sí entres en el libro, como tiene tantos detalles, pues no te pierdas y te quedes con la idea principal, ¿no? Y bueno, eso es más o menos. No sé si tengan preguntas. Vamos a abrir micrófonos, al fin que somos poquitos. No sé si tengan preguntas. Por mi parte, no, muchas gracias. Muy bien, Lupita. Padre, muchas gracias también. Perfecto. No, muchas gracias, Padre. ¿Ok? Muy bien. Bueno, si no hay preguntas, una de dos. O se entendió todo o no se entendió nada. No, sí se entendió. Sí se entendió. Bueno, muy bien. Digo, no está tan complicado, ¿no? Está bastante sencillo. Bueno, pues nos veremos entonces el próximo domingo terminaremos con esta repetición de estas sesiones introductorias, ya porque pues ya lo demás ya está grabado. Así que ya para que si quieren repasar o quieren volver a esos videos, pues ahí van a estar, ¿verdad? Y que de alguna manera ya con lo que hemos visto, pues esto queda más o menos explicado, ¿no? Bueno, muy bien, chicos. Nos vemos entonces en la próxima reunión. Vamos a hacer una oración final. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder introducirnos en el conocimiento y en el estudio de la teología del cuerpo. Te pedimos que podamos llevarla a la práctica en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, pues nos vemos entonces el sábado y de ahí el domingo otra vez. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Padre. Gracias. Buena tarde. Buenas tardes.